Buenas tardes a todos, perdonen, disculpen estos minutos de retraso, estábamos comprobando que se podía hacer por el enlace de YouTube también. Mi nombre es Yusara, soy encargada de comunicación en The Planet App. Les doy la bienvenida a todos a este seminario, a este webinar, el cambio climático, qué es y qué podemos hacer nosotros para combatirlo. Damos comienzo y cedo la palabra a Ana Traseira, ella es la directora de la UNED-LU. Hola Ana. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí esta tarde. Nosotros estamos muy implicados en el cambio climático a través en combatir el cambio climático a través de nuestro proyecto Naturalmente. Es algo que llevamos trabajando desde el septiembre del año 2019, cuando lanzamos el proyecto Lugo Naturalmente. En este proyecto perseguimos diversos objetivos de lucha contra el cambio climático y de concienciación sobre la importancia de combatirlo. También tratamos de poner en valor nuestro patrimonio natural y también, por otro lado, contribuir a dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNED, los de la ONU, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también contribuir a su consecución. Por todo ello, pues organizamos una serie de seminarios, actividades, simposios que se engloban dentro del proyecto, y en este caso pues tenemos el placer de contar con la colaboración de Planet App y también pues de By Carbon. Voy a presentar a continuación pues, a los ponentes que intervendrán en este webinar. Se trata por parte de Planet App, fundador además de esta empresa, de Ignacio González Blanch, es ingeniero industrial por ICAI y MBA por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ignacio pues, ha trabajado en grandes corporaciones, startups y ONGs, liderando y desplegando proyectos con impacto social y ambiental en Europa, América Latina y África. En 2020 fundó By Carbon, una empresa social con la misión de contribuir a reducir las emisiones globales de CO2 y construir una economía baja en carbono, ayudando a empresas a medir, reducir y compensar su huella de carbono. Por parte de Planet App, Ignacio González Blanch es el fundador de By Carbon, está Manuel Pinilla. Manuel Pinilla es ingeniero y durante muchos años ha trabajado en sostenibilidad y energías renovables. Su inquietud por contribuir a un mundo más sostenible donde los recursos se empleen de manera racional para poder tener un planeta habitable en las próximas generaciones lo llevó a participar en la fundación de The Planet App, empresa que se centra en formar, informar y dar herramientas a consumidores para que puedan tener una vida más sostenible. La primera de esas herramientas ha sido la aplicación de Planet App, donde los usuarios pueden cuantificar su impacto ambiental en términos de huella de carbono y reciben consejos para poderla reducir. Quería comentar y además, pues antes de conocer pues, a Manuel y a Ignacio, yo conocí la aplicación y de hecho yo era usuaria de la aplicación cuando lanzamos el simposio contra el cambio climático que hicimos en el mes de diciembre desde el centro de la UNED de Lugo. Y en ese momento fue cuando contactamos cuando The Planet App y la UNED de Lugo confluyeron en las redes sociales, en la marabunta de las redes sociales, y compartimos muchos objetivos comunes, y esto nos ha llevado a la organización de este webinar. Así que nada, os dejo con Manuel Pinilla y darle las gracias pues por colaborar con la UNED y también pues, por la participación en la organización de este seminario. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación, Ana. Espero que no solo fueras usuaria, sino que sigas siendo usuaria de Planet App. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, es un gusto para mí y para Ignacio pues, estar aquí con todos vosotros hoy hablando sobre cambio climático y sobre cómo podemos hacer para combatirlo. Así que nada, esperamos hacer de este rato un tiempo ameno en el que aportar algo a nuestros participantes, a todos los que estáis conectados, sea vía Zoom o YouTube, y en el que también podáis participar
Así que si os parece, vamos a comenzar con esa parte. Y empecemos con un par de preguntas para que todos los que se han conectado a través de Zoom podrán responder. Y la primera de ellas es: ¿en qué rango pensáis que está vuestra huella de carbono personal? ¿Entre 1 y 100 kilogramos al año? ¿Entre 100 y 1000 y 10.000 o 10.000 y 100.000 kilogramos al año? Y una segunda pregunta, que es: ¿qué creéis que es más importante en dicha huella? ¿La asociada al consumo de energía en vuestra casa o a la alimentación? Así que nada, si rápidamente los que estáis conectados nos dais algunas respuestas, vemos cómo estáis orientados en lo que se refiere a impacto personal vuestro en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Tenemos, Yusara, ya algunos resultados? ¿O todavía somos tímidos y no hemos empezado a responder una pregunta tan íntima como esta? Tenemos resultados, faltan un par de ellos, ya estamos alcanzando el final de los votos. Venga, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues parece que hay mayoría pensando que la huella de carbono personal está entre 100 y 1000 kilogramos al año. Bueno, quizás o espero más adelante poder dar una respuesta al respecto sobre si esa mayoría acierta o no. Y bueno, luego hay dispersión entre otras respuestas. Y luego, por otra parte, igualmente, sobre qué es más importante, la huella asociada al consumo de energía en caso de alimentación, pues parece que hay más peso en la parte de alimentación. Muy bien, muy interesante. Pues seguimos adelante. Visto esto, pues quisiera compartir con vosotros qué objetivo nos hemos marcado para este webinar, y es el de construir noción de impacto que una persona tiene, yendo desde lo más grande, como siempre se habla en cuestiones de clima, a lo más pequeño, que es la persona, que es algo menos habitual. Y queremos hablar con rigor, pero también con sencillez, porque es posible que tengamos una audiencia muy variada en cuanto a tipo de formación y lógicamente, pues queremos llegar a todos ellos. Entonces, a este respecto me gustaría añadir un par de reflexiones con respecto bueno, pues al impacto que las personas tenemos en el planeta y en el clima. Ser un activista no es para todo el mundo, pero ser consciente del impacto que uno tiene sí que es algo que debiera alcanzar a todo el mundo, porque todos tenemos un impacto y conocerlo nos permite modular nuestra conducta. Y no va de echar culpas a los demás, porque cada uno de nosotros es responsable de su parte, aunque a veces no sabe cuánto es su parte ni cómo poder reducirla. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esta sesión? Bueno, nos podéis lanzar preguntas en cualquier momento a través del chat que tenéis entre las opciones de Zoom y nos encargaremos de ellas al terminar la sesión. Y luego, por otra parte, esperamos que sigáis participando en encuestas como la que acabamos de hacer y que haremos alguna más a lo largo de la sesión, para lo cual, de hecho, aquellos que quizás estéis siguiéndonos por YouTube, que sepáis que todavía podéis adheriros a Zoom para poder contribuir con vuestras respuestas. Y dicho esto, pues le cedo el testigo a Ignacio. Muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias a todos por conectaros y participar del webinar. Manuel ya lo ha adelantado, pero vamos a dividir la presentación en dos. Una primera parte que voy a contar yo, que va a tratar sobre qué es el cambio climático a nivel macro, y una segunda parte que va a contar Manuel sobre qué es lo que podemos hacer nosotros. Yo he decidido comenzar mi presentación con esta fotografía. No sé si veis algo en esa foto. En el medio se ve un puntito blanco. Bueno, ese puntito blanco es la Tierra, es nuestro planeta. Esta fotografía fue tomada hace 30 años y es famosa por dos razones.
La primera de ellas es porque fue tomada por una sonda espacial llamada Voyager 1 a una distancia récord de más de 6.000 millones de kilómetros. Y la segunda de las razones es porque inspiró a un astrónomo americano llamado Carl Sagan, que además fue de los primeros en estudiar el efecto invernadero, le inspiró a hacer la siguiente reflexión. Os dejo un tiempo para leerla. Bueno, la última parte, que es la más importante, que dice que en nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay indicios de que alguien de otra parte venga a salvarnos de nosotros mismos. He utilizado esta reflexión para empezar, porque hoy más que nunca nos enfrentamos a uno de los grandes retos que tenemos como humanidad, que es el cambio climático. Para entender el cambio climático, lo primero es entender qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno que ocurre de forma natural en nuestro planeta, por el cual la temperatura de la Tierra se mantiene en unas condiciones ideales para el desarrollo de la vida. Y funciona de la siguiente manera. Como sabéis, la atmósfera está formada por una serie de gases. Algunos de esos gases son los que se denominan gases de efecto invernadero. Estos gases tienen la particularidad de ser capaces de absorber parte de la radiación térmica de la superficie terrestre al ser esta calentada por el Sol. Esa radiación absorbida es a su vez emitida por los gases de efecto invernadero, calentando así nuestra atmósfera y la Tierra y manteniendo la temperatura a unas condiciones ideales para el desarrollo de la vida. El problema viene cuando nosotros alteramos la composición de la atmósfera aumentando la concentración de estos gases de efecto invernadero. Y ahora os voy a explicar cómo estamos haciendo esto. En la naturaleza existe un ciclo natural del carbono, así como el ciclo natural del agua, que no es más que un balance del carbono entre la atmósfera y la biosfera. Las plantas, al respirar, captan CO2 y mediante el proceso de fotosíntesis, ese CO2 es el tronco y en las raíces. Con el tiempo, ese carbono pasa a formar parte del suelo y a lo largo de los años ese carbono se convierte en fósil. Esto mismo ocurre, un proceso similar en los océanos, con las algas. El problema es que nosotros estamos quemando ese combustible fósil y liberando ese CO2 a la atmósfera. Y para que os hagáis una idea hasta qué punto estamos haciendo esto, os he puesto en la siguiente slide, ahí veis en pantalla, un gráfico que muestra cómo ha cambiado la concentración atmosférica de CO2 a lo largo de los últimos 2000 años. Veis que ha sido prácticamente estable hasta que en el siglo XVIII, con el comienzo de la revolución industrial, nosotros hemos empezado a quemar combustibles fósiles y el CO2 en la atmósfera se ha disparado. Esta es la última foto que he podido sacar de enero de 2021, donde se ve que ya estamos llegando a 420 partes por millón. ¿Y cuáles son esos gases de efecto invernadero? Ya hemos hablado del CO2, pero hay más. Ahí en la izquierda veis los 6 principales. El CO2, el óxido nitroso, el metano, el hexafluoruro de azufre y los gases fluorados, como son el HCC y el PCC. A la derecha también veis cuál es su factor de calentamiento global. El del CO2 es 1 y el del metano, el CH4, es 28. Esto quiere decir que el impacto del metano en el calentamiento global es 28 veces mayor que el CO2. Y más a la derecha tenéis un gráfico que representa cuál es el porcentaje de cada gas en el total de gases de efecto invernadero. Y allí podéis ver que el principal es el dióxido de carbono. ¿Y de dónde provienen estos gases? Bueno, pues como os he adelantado, nosotros
nuestra actividad humana estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Y ahí tenéis cómo se divide por tipo de sector económico. La producción de electricidad y calor representa el 25% del total de los gases de efecto invernadero. Las centrales, ya sean de carbón, de petróleo o de gas natural, queman estos combustibles para generar electricidad y emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. La agricultura supone un 24%, y yo creo que Manuel luego os va a hablar un poquito más en esta parte. El transporte, un 14%, el avión, el barco, los coches, todos funcionan hoy con combustibles fósiles. La industria, un 21%, porque todavía estamos utilizando este tipo de combustibles en algunos de nuestros procesos industriales. Ahora que ya sabemos qué es el efecto invernadero y qué es el calentamiento global, podemos ver cuáles son sus efectos. Bueno, como os podéis imaginar, el efecto del calentamiento global provoca un aumento de la temperatura global media de la Tierra, pero además provoca el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar y el aumento del calor retenido en los océanos. Esto, a su vez, puede provocar una serie de impactos, como el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos, ya sean sequías, inundaciones, incendios, olas de calor. Esto, a su vez, puede provocar una pérdida de la biodiversidad, la escasez del agua, la reducción del rendimiento de nuestros cultivos y una crisis migratoria. Entonces, en definitiva, es una disrupción total, no solo de la naturaleza y nuestros ecosistemas, sino también de la economía y de la sociedad. Todavía me queda un poco para terminar, pero hasta aquí quería que os quedaseis con dos ideas importantes. La primera es que el calentamiento global es un hecho. Y la segunda es que el cambio climático es real. Lo que no se sabe con certeza es el futuro impacto que puede tener, pero muchos científicos coinciden que probablemente sea significativo y posiblemente catastrófico. Entonces, ¿a qué reto nos enfrentamos? Bueno, no sé si habéis escuchado hablar del Acuerdo de París. Estoy seguro de que sí, porque ha salido mucho en los medios. El Acuerdo de París se llevó a cabo en 2015 durante la Cumbre del Clima. En él, los líderes mundiales se comprometieron a hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global media de la Tierra a 2 grados y preferiblemente a 1,5 grados. Este límite es el que consideraron razonable para evitar consecuencias catastróficas en nuestro planeta. Pues bien, la gráfica que veis allí, que veis en pantalla, es la situación actual de las emisiones de gases de efecto invernadero. En verde es lo que hemos emitido hasta ahora, desde 1980. Podéis ver cómo ha ido subiendo. Y en gris, el gris representa el camino que debemos seguir para cumplir con este objetivo de limitar la temperatura global media a 1,5 grados. Si os fijáis bien, en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero deberían llegar a 0. Ante esto, todos los actores están llamados a actuar. No solo los países y el sector público, sino también el sector privado y la sociedad en su conjunto. El sector privado tiene un papel fundamental, porque las empresas son el motor de la economía. Y una de las primeras medidas que las empresas están tomando para conocer su impacto es medir la huella de carbono. De esta forma, como os he dicho, son capaces de conocer cuál es el impacto de la empresa en el cambio climático y además es el primer paso para empezar a reducir su huella de carbono. Para medir la huella de carbono, hace años se publicó un estándar que se llama Greenhouse Gas Protocol, con el que las empresas medían de una forma estándar su huella de carbono. Este estándar, esta metodología, divide la huella de carbono de una empresa en 3 alcances. Ahí veis un esquema. El primero de los alcances es el alcance 1, que también se llama emisiones directas. Estas emisiones
son las que se producen en una empresa, en sus instalaciones y en sus vehículos, al quemar combustible fósil. El alcance 2, también que se llama emisiones indirectas, son las que se producen en las empresas a consecuencia del consumo eléctrico. Son indirectas porque no las están generando como tal la empresa, sino que se están generando en esas empresas energéticas, en esas centrales de petróleo, de gas natural, de carbono. Pero son atribuibles de forma indirecta a la empresa en particular que está consumiendo esa electricidad. Y por último, el alcance 3, que se denominan otras emisiones indirectas, que se divide en 15 categorías. Estas emisiones son las que se producen a consecuencia de actividades de la empresa a lo largo de toda su cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo. Por ejemplo, hay una categoría que se llama viajes de trabajo. En esa categoría se recogen las emisiones que se generan durante los viajes de trabajo de los empleados. Por ejemplo, en avión. El avión, como hemos dicho, al volar quema combustible fósil y emite unas emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones en realidad son generadas por la aerolínea, pero son atribuibles indirectamente al alcance 3 de la empresa en particular que tiene esos empleados que están viajando. Y bueno, con esto concluyo mi parte y les cedo la palabra a Manuel, que os va a contar ahora a nivel micro qué es lo que podemos hacer nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Pues nada, nos hemos situado a escala de la empresa, pero podemos ir incluso más allá y pensar en atribuir emisiones a un producto o servicio específico. Entonces, esto es una de las cosas que hace lo que conocemos como análisis de ciclo de vida de un producto, entender cuáles son sus impactos desde que nace hasta que termina su vida. Los impactos son muchos, la emisión de gases de efecto invernadero es solo uno de ellos, pero también hay otros como la huella hídrica o la generación de residuos en el proceso de fabricación, sean residuos gaseosos, líquidos, sólidos, o el propio impacto en la naturaleza de emplear una materia prima determinada que extraemos de ella. Entonces, un análisis completo de todo el ciclo de vida del producto debe considerar todos esos impactos. Y todo comienza considerando las materias primas empleadas en producir ese producto o servicio y que han de ser extraídas de la naturaleza. Posteriormente, esas materias primas se procesan para producir distintos componentes del producto, en muchas ocasiones requiriendo ser estos transportados desde donde se han extraído hasta donde se procesan, ¿no? Y para que luego todos estos componentes puedan ensamblarse y producir finalmente ese bien que buscamos, incluyendo ahí no solo el producto en sí, sino sus envoltorios, los elementos que lo preparan para hacérselo llegar al cliente, en fin, toda una serie de cosas que van alrededor del propio producto, pues también hay que poner esfuerzo en ello y recursos, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos la distribución mayorista y minorista del producto, desde su fabricante hasta el consumidor final, ¿no? Que en ocasiones puede ser muy importante. Pensemos, por ejemplo, pues, en cerezas que vengan desde Chile en avión. Entonces, por último, el cliente usa ese producto y tras usarlo se desprende de él. Entonces, como veis, cada eslabón de esta cadena hay múltiples impactos. En todos ellos, para empezar, suele haber una necesidad de emplear energía de diversos tipos, que puede tener pues, origen en combustibles fósiles, como antes Ignacio mencionaba. También puede haber un residuo que no tiene valor para otras aplicaciones y que, por tanto, debemos considerar qué ocurre con él para ver el impacto agregado del producto. Por ejemplo, ese residuo pudiera ser pues, purín de las vacas que estamos criando si nuestro producto es carne, o pudiera ser el plástico empleado en el envoltorio de esa carne, o pudiera ser el propio producto al final de su vida útil, pues si no es algo que nos comemos íntegramente, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora en el impacto en lo que concierne a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver algunos casos prácticos de impacto en emisiones generadas durante el ciclo de vida de un par de productos. No sé si muchos de vosotros estáis en Lugo, pero allí hay mucha carne de vaca y muy buena. Entonces, ¿alguna vez os habéis planteado cuánto supone en emisiones de gases de efecto invernadero un solomillo de vaca de 200 gramos?
Pues vamos a intentar responderlo. Pues en función de la fuente me refiero de la fuente científica, ese solomillo estará alrededor de los 12 kilogramos de CO2 equivalente. Y aquí os introduzco un nuevo concepto. El CO2 equivalente no es más que una manera de expresar el potencial de efecto invernadero de una emisión que no necesariamente sea de CO2, sino que pueda ser de otro gas con potencial de efecto invernadero. Entonces, durante el ciclo de vida de una ración de carne, de nuestro solomillo, hay muchas emisiones asociadas, por ejemplo, al metano, que es un gas, como ha comentado Ignacio, con mucho más potencial de efecto invernadero que el CO2, 28 veces según algunos estudios que ya comentaba Ignacio también. Y como ponemos el foco en las consecuencias de estas emisiones, aunque durante la vida de la vaca pues también se emitirán otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, al trasladar la carne hasta la carnicería donde la compramos, ¿no? Pero como ponemos el foco en las consecuencias, pues unificamos esos X kilogramos de CO2 y los X kilogramos de metano y los ponemos todos en las mismas unidades, que son el CO2 equivalente. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que por cada kilogramo de carne producida, pues tenemos una emisión de unos 60 kilogramos de CO2 equivalente. Y esto, es decir, es un promedio obtenido en base a estudiar el ciclo de vida de muchas carnes de vacuno en distintas partes del mundo y que lógicamente cambia en base a la alimentación del ganado, el régimen de vida que tengan las vacas, la raza de la propia vaca, el clima del lugar donde viven, el volumen de carne que se desperdicia durante todo el proceso hasta que tenemos en casa nuestro filete, la eficiencia de la cadena de suministro en términos de transporte, distribución, la distancia al origen de donde vive la vaca hasta nuestra casa y así. Bueno, y estos 12 kilogramos de CO2 equivalente que tenemos embebidos en un solomillo de ternera, ¿cuánto creéis que supondrían si habláramos de 200 gramos de carne de pollo? Pues en el caso de 200 gramos de carne de pollo estaríamos hablando de prácticamente la 10ª parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de las que hablábamos con el caso de la carne de vaca. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que los rumiantes tienen digestiones poco eficientes y generan mucho metano durante estas. Por cierto, si tenéis curiosidad de por dónde expulsan dicho metano, Ignacio sabe mucho sobre ese tema y le podéis preguntar después. No me mates por esto, Ignacio, por favor. Pero ¿qué pasa si nos pasamos al pescado? Pues vamos a ver. En el caso del pescado, reduciríamos aún más la huella de carbono con respecto a la carne de vaca que en el caso del pollo. Y en este caso estaríamos hablando un poquito menos aún que la de pollo, del orden del 9% de las emisiones de la carne de los 200 gramos del solomillo de ternera. Pero en cualquier caso, como vemos, el consumo de alimento de origen animal suele implicar emisiones superiores a las del consumo de alimento de origen vegetal. ¿Qué pasa si nos vamos a algo de origen vegetal? Como por ejemplo, pues 200 gramos de tofu. Bueno, pues lo que vemos es que esos 200 gramos de tofu tendrían una huella de carbono equivalente de solo el 1% de los 200 gramos de aquel solomillo de ternera. He de deciros con todo esto que no pretendo convenceros de que adoptéis un tipo de dieta u otro. Sí que pretendo haceros más conscientes de cuál es el impacto de dicha dieta. Y os voy a contar cómo ha sido mi caso personal. Yo como carne. Una de las cosas que más me gusta de mis visitas a Lugo, de hecho, es comer carne. No lo voy a ocultar. Y voy a Lugo con cierta frecuencia. Pero desde que conozco el impacto de la carne, cada vez que tengo que tomar una decisión sobre qué tipo de carne comer, o si comer carne o no, me lo pienso 2 veces. Y no solo me guío ya por mi preferencia personal, sino por el criterio de impacto. Lo he interiorizado y ahora también es parte de mi proceso de decisión. Y esta es, de hecho, una de las cosas que desde The Planet App trabajamos, que es integrar conocimiento en la vida de las personas para que puedan tomar decisiones pues, sobre sus hábitos de consumo, considerando el impacto sobre el planeta y en particular sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos ahora con un producto un poquito diferente.
un par de zapatillas deportivas, algo que ya nos saca del mundo de la comida. ¿Qué ocurre con las zapatillas deportivas? Bueno, pues primero tenemos que extraer las materias primas, convertirlas en tejidos o conformar las suelas, ensamblarlo todo, transportarlo desde la fábrica, a veces en un país muy lejano, hasta la tienda final. Tener la tienda abierta todo el día, consumiendo pues, energía para climatizarla, para iluminarla, etc. O incluso ahora, en estos tiempos, pues hacer el transporte desde un almacén hasta nuestra casa. Y todo esto equivale, en promedio de nuevo, y es entenderlo como un orden de magnitud, una referencia, a 20 kilogramos de CO2 equivalente de impacto durante todo ese ciclo de vida. Bueno, y no olvidemos que luego también hay que deshacerse de esas zapatillas. Otro producto, en este caso un teléfono móvil. Pues igualmente el teléfono móvil, como las zapatillas, pues hay que extraer materias primas en origen, procesarlas, conformarlas, los chips, los procesadores, la pantalla, los plásticos, las carcasas, todas las tarjetas de electrónicas que hay en su interior, las baterías, y todo ello significa y supone al final que el teléfono móvil tiene una huella de nuevo promedio estimada y cambiará mucho de unos fabricantes a otros de telefonía móvil y dentro del mismo fabricante probablemente dos productos sean distintos, pues estamos hablando de unos 250 kilogramos de CO2 equivalente embebidos en ese teléfono o embebidos o emitidos en el proceso desde que nace hasta que muere ese teléfono. Pero no solo los bienes físicos tienen huella de carbono en este caso, sino que también aquellos que disfrutamos sin movernos de casa, como pues Netflix. Entonces, poder ver Netflix supone que alguien ha producido una película, para lo cual ha consumido productos, energía, combustibles. Supone que alguien dispone de toda la infraestructura para almacenar y distribuir el contenido hasta tu hogar, es decir, los servidores, los procesadores, el almacenamiento, la propia red de comunicaciones, y todo eso pues consume energía y por supuesto también hay que construirlo poniendo en ello esfuerzo y materiales, ¿no? De hecho, se estima que el consumo de energía de Internet está entre el 1 y el 2,5% del consumo de la electricidad mundial. Aunque, como he dicho antes, la energía no es la única fuente de impacto de vuestra suscripción a Netflix. Y cuando hablo de suscripción a Netflix, hablo del hecho de usar el servicio. Otra cosa es que luego, además, en vuestra casa, obviamente, pues el televisor en el que lo ponéis está consumiendo también energía. Pero esos 30 kilogramos de CO2 equivalente al año se refieren a que Netflix exista y llegue hasta vuestra casa. Y esto no es lo único, por supuesto. Instagram, Twitter, el correo electrónico, cualquier otro servicio online tiene detrás de él, aunque no se vean, toda una serie de operaciones de esas empresas y esto pues induce emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como decíamos, pues todos como individuos estamos consumiendo todo tipo de productos y servicios de manera continuada. Y de hecho, si agregáramos todo lo que consume una persona, asegurando que no dejamos de contabilizar ninguno, ni que contabilizamos doblemente las emisiones asociadas a otra persona, pues llegaríamos a conocer la huella de carbono de una sola persona. Pero antes de bajar a escala personal, quiero dar una visión macroscópica de las emisiones, porque generalmente estas se contabilizan a nivel de todo un país y luego lo que hacemos es repartirlas entre sus ciudadanos, al igual que se hace con pues, el Producto Interior Bruto, que luego se reparte en forma de renta per cápita. Y entonces esto se hace con el criterio de las emisiones que se producen geográficamente en un país, pues se atribuyen a ese país y al repartirlo entre sus ciudadanos, pues resulta las emisiones per cápita de las personas que viven en ese país. Y esto se hace con el criterio de atribuir las emisiones asociadas a la actividad en el propio país y, por tanto, a la producción de bienes y servicios en el propio país, ¿no? Pero también pudiera atribuirse al consumo de
los bienes y servicios de cada país y que se responsabilizará a cada país no por aquello que ha producido, sino por lo que ha consumido y las emisiones relacionadas con ello. ¿Qué vemos ahora en pantalla? Pues os pongo dos ejemplos, el de España y el de China. ¿Y cómo es la huella de carbono de un español promedio? Pues si miramos por el lado de la producción, como decía, lo que se emite asociado a la actividad económica en el propio país es de 5,8 toneladas de CO2 por persona y año. Si lo miramos por el lado del consumo, y en este caso contabilizaríamos las emisiones asociadas a los productos y servicios consumidos en España, se hayan producido dentro o fuera de España, pues vemos que es algo superior, 6,2 toneladas de CO2 al año por persona. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, España está exportando servicios menos intensivos en emisiones, como por ejemplo los turísticos, e importa bienes manufacturados que generalmente son más intensivos en emisiones al requerir más energía en su producción. ¿Y qué pasa con China? Que lo tenéis en la parte derecha de la pantalla. Pues exactamente lo contrario. China es la fábrica del mundo. Y por tanto, las emisiones por el lado de lo que produce, si se las imputamos a cada ciudadano, son superiores a las emisiones por el lado de lo que consume. No solo lo relevante es el balance entre lo que se importa y lo que se exporta, como he mencionado antes el caso de España, sino la eficiencia en términos de emisiones de cada país. Por ejemplo, en España tenemos una presencia de energías renovables más importante que la existente en China. Como referencia, por el lado de la producción y del consumo en este caso, en el promedio mundial, y digo producción y consumo coinciden lógicamente porque todo lo que se produce en el planeta se consume en el planeta, pues es de 4,8 toneladas de CO2 por persona. Así fue en 2018 y bueno, esto varía un poquito cada año. De hecho, en 2020, pues en el gráfico que compartía antes Ignacio, veíamos un pequeño bajón pues, asociado a todo el confinamiento que hemos vivido. Entonces, ya tenemos respuesta a alguna de las preguntas del principio, que era en qué rango está habitualmente la huella de carbono de una persona, y ya hemos visto que, pues, de acuerdo a aquellas posibles respuestas que os dábamos, pues está entre 1.000 y 10.000 kilogramos de CO2 por persona, o entre 1 y 10 toneladas. ¿Os acordáis de la otra pregunta que lanzamos al principio? Era la relativa al consumo a las emisiones asociadas a la vida en el hogar y a la alimentación. Bueno, vamos a ver si estabais en lo cierto cuando hablabais de que en alimentación eran más importantes. Bueno, quiero hacer notar que esto que estáis viendo en pantalla proviene de un proyecto que lanzamos hace unos meses para caracterizar la huella de carbono de la sociedad española asociada a sus hábitos de vida. Cuando digo asociada a sus hábitos de vida, excluye emisiones, por ejemplo, ligadas a la construcción de infraestructuras, desde autopistas hasta hospitales, y también se excluyen otros servicios públicos que no pagamos directamente, sino que pagamos a través de impuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, primero, el 77% de la huella de carbono de los participantes residentes en España, el estudio se extendía a otros países también, pero en el caso español, se concentra en transporte y alimentación, en esas dos categorías. Entonces, el fomento de una racionalización de los desplazamientos, la sustitución del vehículo privado y la reducción de la ingesta de carne de vaca y oveja, rumiantes en general, son clave para la reducción de emisiones. ¿Y qué pasa con el hogar? Pues aun siendo deseables, las políticas de ahorro de energía en el hogar ciertamente no son las más eficaces para conseguir mejoras relevantes si por mejora entendemos la reducción de la huella de carbono. Bueno, pues os voy a lanzar algunas preguntas más para que podamos ir entendiendo cuál es vuestra visión sobre ellas. ¿Qué os parece? ¿Creéis que será diferente la huella de carbono entre hombres y mujeres? Ya podéis responder si no me equivoco. Y por otra parte, ¿cómo creéis que cambia la huella de carbono con la edad? ¿Creéis que crece o que decrece?
El sí es el que crece y el no que decrece, por cierto. Otra pregunta. ¿Cómo pensáis que cambia con la ocupación entre estudiantes y profesionales? Bueno, sé que los estudiantes de la UNED no son el estudiante típico presencial y que muchos seréis estudiantes y profesionales, pero en general, estudiante típico presencial de universidad y profesional que no compatibiliza con vida académica, ¿serán mayores las emisiones del estudiante o del profesional? ¿Y cómo cambiará entre vivir en el centro de una ciudad o en las afueras de esa ciudad? ¿Tenemos ya respuestas, Yusara? Sí, están votando, nos faltan algunas respuestas. Venga, perfecto. No seáis tímidos, por favor, que es anónimo. Bueno, pues, ¿qué vemos por aquí? Parece que, vamos a decir, una mayoría se decanta porque no será diferente la huella de carbono entre hombres y mujeres. Vamos a darlo como respuesta mayoritaria, aunque está muy dividido, como veis. Por otra parte, parece que bastante dividido, pero la audiencia piensa que la huella de carbono crece con la edad. Vamos a verlo en un momento. Que es más alta en profesionales que estudiantes, ahí sí que hay cierto nivel de consenso, y que también es más alta si vives en el centro urbano. Muy interesante. Bueno, pues vamos a ver si reforzamos estas cosas o si quizá rompemos algún mito, no lo sé. Bueno, pues ¿qué hemos comprobado? Datos de este estudio que hemos hecho, pues que la huella de carbono de las mujeres es en promedio un 8% inferior a la de los hombres. ¿Y a qué se debe esto? Pues fundamentalmente a las categorías de transporte y alimentación. Por un lado, ¿qué hemos visto? Que las mujeres hacen mayor uso del transporte público en lugar del transporte privado. Y por otro, que acostumbran a dietas menos abundantes en carne. Así que, bueno, dato para que tengáis de aquí en adelante. Seguimos. ¿Cómo cambia con la edad? Pues a mayor edad vemos una mayor huella de carbono. A partir de los 15 años de edad, la huella de carbono crece en todas sus categorías, salvo en la de transporte, hasta los 55 años. En el caso del transporte, alcanza su máximo en el intervalo de entre 35 y 44 años y se debe a un importante uso del vehículo privado y a los desplazamientos en avión. En ese rango de edad, pues es probablemente cuando todavía la gente tiene muchas ganas de viajar y mucha curiosidad por ver el mundo y además pues empieza a tener un poder adquisitivo que se lo permite. Entonces, en general, de hecho, a medida que las personas disponen de más recursos económicos, pues su huella de carbono se incrementa, porque tienen viviendas más grandes, las cuales hay que calentar y enfriar, hacen más uso del vehículo privado, van de vacaciones más lejos y visitan más frecuentemente pues, restaurantes y hostelería, que también contribuye significativamente a la huella de carbono. Estudiantes profesionales, pues la realidad es que los profesionales, y alineado con la respuesta que la mayoría ofrecíais, pues son un 30% más emisivos en términos de huella de carbono que los estudiantes. El tránsito a la vida profesional, pues claramente se traduce en un incremento de estas, el 60% del cual está ligado al transporte. Y obviamente la existencia de más posibilidades económicas es factor clave para esto. Y aquí viene la pregunta, ¿cambiará esto en el futuro a medida que se integren en la vida profesional los estudiantes actuales que están, al menos aparentemente, y espero que sea así, más preocupados por el cambio climático que generaciones previas? Bueno, veremos qué nos dice el tiempo. ¿Qué ocurre entre vivir a las afueras o en el centro de las ciudades? Bueno, pues la realidad es que vivir a las afueras es menos eficiente en términos de huella de carbono. Quizás es más placentero o el estilo de vida puede ser más agradable para aquel que le guste vivir a las afueras, pero el hecho es este. ¿Por qué? Pues en transporte, lo primero, pues las emisiones de los residentes a las afueras
es en promedio, entre los participantes de este estudio, que fueron mucha cantidad de gente, varios miles, un 9% superior a la de aquellos que residen en el centro de las ciudades. Habitualmente se requiere mayor uso del transporte privado cuando se vive a las afueras y, lógicamente, pues esto tiene impacto en las emisiones de transporte. Por otra parte, en el hogar también vemos que los residentes a las afueras presentan unas emisiones asociadas a su vida en casa un 15% superiores a las de aquellos que residen en el centro de las ciudades. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues las casas son más grandes en las afueras. Además, muchas veces o en ocasiones no están apareadas unas con otras, lo cual las hace menos eficientes térmicamente. Y luego, por otra parte, las temperaturas exteriores suelen ser más bajas fuera que dentro del núcleo urbano por ese efecto de isla de calor que se produce en las ciudades. Y ahora vamos a hablar un poquito de transporte, porque también incluimos en este estudio pues, qué pasaba en función de la distancia al trabajo. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que la mejora de la movilidad hasta el trabajo e incluso el fomento del teletrabajo pues pueden ser relevantes para la reducción de emisiones. Concretamente, el desplazamiento hasta el trabajo en bicicleta, caminando o en patín de aquellas personas que vivieran a menos de 10 kilómetros del trabajo, pues tendría un impacto promedio de alrededor de 0,2 toneladas por persona y año, que pudiera ser en un caso determinado pues alrededor del 5% de la huella de carbono de esa persona. Esto estimado en relación a los que viven a menos de 1 kilómetro de distancia, como veis en pantalla, que asumimos que se desplazan caminando, que quizá no siempre sea verdad. Por otra parte, que vemos que el teletrabajo puede suponer una reducción de emisiones de hasta 1 tonelada por persona y año para aquellas personas que residen a más de 20 kilómetros del trabajo. Lógicamente, el teletrabajo no es una opción en todos los trabajos, pero su fomento pues, puede tener relevancia de cara a reducir la huella de carbono de esas personas. Y dicho esto, las empresas pueden trabajar en que sus empleados reduzcan su huella asociada al desplazamiento al trabajo y, si no me equivoco, Ignacio podrá aclararlo, esta puede ser contabilizada como parte del alcance 3 que antes mencionaba Ignacio, de acuerdo al protocolo de contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego hay otro tema, y es el transporte público y cómo este puede contribuir a la reducción de emisiones. Bueno, pues igualmente, que con la distancia al trabajo, pues en este caso, hemos considerado la distancia a la parada de transporte público más cercana de los participantes en este estudio. ¿Y qué hemos encontrado? Pues que aquellos que disponen o que densificar la red de transporte público pues puede contribuir a una reducción de entre 0,3 y 0,5 toneladas de CO2 equivalente por persona y año. Entonces, aquellos que disponen de una parada de transporte público más cercana a su lugar de residencia, pues hemos visto que generan menos emisión, inducen menos emisiones en el ámbito del transporte porque tienen más facilidad de acceso al servicio de transporte y a su uso. Y eso pues, hace que dependan menos del vehículo privado. Si densificáramos la red de transporte público y fuéramos capaces de hacer pues, que los que ahora lo tienen a 800 metros, pues lo tuvieran a 300 metros, pues probablemente seríamos capaces de reducir pues, otras 0,2 toneladas de CO2 equivalente a año. Ese número no tenéis en pantalla. O si pasáramos de una red de alguien que está, la gente que está entre 100 y 500 metros pues, a tener una parada de transporte público, de autobús o de metro en las ciudades que hay metro o lo que sea, a menos de 100 metros, pues también podríamos tener un impacto pues del orden de 0,3 toneladas de CO2 equivalente a año. Bueno, y me gustaría ahora pues lanzar una nueva pregunta. Y es que si creéis que ser más conscientes sobre la relevancia de vuestros actos
en la huella de carbono, pues como espero que hayamos conseguido que así sea durante este rato, pues os hará que de aquí en adelante pues, pues la podáis reducir a escala personal, me refiero, por supuesto. Así que nada, esta es, yo creo, la más íntima de todas las preguntas, pero insisto, es anónima la respuesta, así que, por favor, no seáis tímidos. ¿Qué tal van las respuestas, Yusara? Nos quedan algunos usuarios que respondan. Venga. Muy bien. Bueno, pues lo primero, me alegro mucho de saber que hay una amplia mayoría que cree que el hecho de saber pues, le ayudará a reducirla. Y que hay alguna persona más pues, que cree que todavía necesitará más ayuda. Bueno, como veis, todos tenemos la forma de contribuir de manera directa a combatir el cambio climático. Entonces, es importante saber cómo, ya que estar informado nos permite tomar decisiones acertadas. Y así, la verdad, es a nivel de empresas, donde muchos de vosotros estáis, además de estudiar, seguramente, y también de individuos, donde todos estamos. Entonces, nada, bueno, si queréis profundizar en esto en el futuro, pues, por supuesto, estamos a disposición vuestra ahora con preguntas y luego siempre a través de nuestras redes sociales. Y luego, además, pues podéis descargar de Planet App para entender vuestro caso concreto y poder ir por el mejor camino para combatir el cambio climático. Entonces, bueno, pues dicho esto, quizás abrimos turno de preguntas que entiendo habéis enviado a través del chat habilitado para ello y bueno, pues tanto Ignacio como yo estamos encantados de poderos dar respuesta. Yusara, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos algunas preguntas. También querer animar que sigan enviando más. Y comenzamos con la primera. ¿Por dónde debe empezar una persona para reducir su huella de carbono? ¿La tomo yo, Ignacio? Sí, mejor. Vale. Bueno, pues hemos visto que las dos, a mí me gusta darle a esto un enfoque pues muy práctico e ir a las categorías más relevantes y atacar las cosas pues de raíz. Entonces, hemos visto que la alimentación y el transporte son las de más peso y entonces pues quien quiera tener un impacto relevante en su reducción de huella de carbono pues debe pensar en alimentación y transporte. En la cuestión de alimentación hay muchos aspectos culturales, porque todos pues, comemos lo que hemos aprendido desde pequeños. Entonces, pues a lo mejor hay, en general, creo que hay pues, mayor resistencia a tomar pasos a ese respecto, pero en la categoría de transporte, pues podemos dar pasos que no condicionan aspectos tan básicos como la alimentación, que pueden estar relacionados pues, con el mayor uso de transporte público o de transportes sin emisiones. Y luego hay una categoría muy importante en determinados estratos de la sociedad que viajan mucho, que es la relativa a viajes en avión. Entonces, yo empezaría pensando en esas dos categorías. Perfecto, la siguiente es un poquito más de reflexión. ¿Podemos hacer algo de manera individual o el mayor peso caería en el macro, o sea, en las empresas? Empiezo yo por la parte individual y luego se la voy a pasar a Ignacio en la de empresas. Las dos cosas están ligadas porque las empresas producen cosas que luego nosotros consumimos, ¿no? Entonces, a nivel individual, aparte de cambiar nuestros hábitos en la medida que queramos, si nosotros seleccionamos a nuestros proveedores de las cosas que consumimos en el día a día
con criterios de impacto, también aceleraremos el cambio que las empresas progresivamente van dando. Y quizá aquí tú, Ignacio, puedes completar con qué hacen o qué pueden hacer las empresas y si solo responden a incentivos puramente económicos o hay otras cosas interesantes para ellos. No, exactamente. Yo creo que lo has dicho muy bien. Las empresas reaccionan un poco a la ley de oferta y demanda, y cuando la sociedad deja de demandar ciertas cosas porque son intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero, pues esas empresas reaccionan y al final ofertan otro tipo de cosas, ¿no? Si se dejan de comprar coches de gas, es solo un ejemplo, si se dejan comprar coches de gasolina, pues esas empresas de automoción van a empezar a invertir mucho más en vehículos más sostenibles, vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, ¿no? Es solo un ejemplo, pero es un poco como en la misma línea que tú has contestado, ¿no? Acción-reacción. Sí. De hecho, bueno, explicabas antes la metodología, o has introducido la metodología empleada para contabilizar emisiones en empresas, ¿no? Solo el hecho de que exista esa metodología significa que podemos empezar a cuantificar cuál es el impacto de esas empresas y eso en algún momento permeará hasta el lado del consumo para que podamos incorporarlo a nuestros criterios de compra, lo cual generará un incentivo en la medida que la demanda de productos de menor impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero pues aumente, pues generará incentivo en las empresas de hacer sus procesos productivos menos intensivos en emisiones, ¿no? Vía pues, integración de energías renovables, las materias primas que ellos integran, etcétera. ¿Más preguntas, Yusara? Sí, en el hilo que estábamos hablando, nos preguntan que por qué casi siempre se pone el foco más en los actos individuales en lugar de, por ejemplo, las grandes corporaciones, que puedan tener un impacto mayor. ¿Que por qué creen que es esto? Bueno, la verdad es que nosotros desde Planet Up ponemos el foco en los actos individuales. Pero yo creo que, aunque esa pueda ser la percepción de quien hace la pregunta, ya hay mucho foco puesto en las grandes corporaciones, porque de hecho empiezan a tener obligaciones de reporte, sean legales o de reputacionales, ¿no? Entonces, hay derechos de emisiones, hay obligaciones de compensar emisiones si se exceden esos derechos. Entonces yo creo que las empresas, pues, aunque en el ámbito público no lo sé, si están muy presentes o no, pues ya hay sobre ellas cierto peso. Y la parte individual, pues como decíamos antes, complementa a la otra, porque las empresas solo producen lo que nosotros consumimos, ¿no? Entonces las dos cosas están entrelazadas y tienen relación. Ignacio. Sí, nada, solo para completar. Nosotros desde Bicarbon lo que hacemos es ayudar a esas empresas a descarbonizar su actividad. Y bueno, el tema del cambio climático ha ganado muchísimo peso en el sector privado en los últimos años. El CEO de BlackRock hace 2 años sacó una carta en la que decía que solo iba a invertir en empresas que estuvieran tomando en cuenta los riesgos y oportunidades del cambio climático. Ellos lo que venían a decir es que ninguna empresa va a poder llegar a ser rentable si no tiene esto en cuenta, ¿no? Es algo que ya no es un tema ya ni de responsabilidad social corporativa ni de reputación, sino que es ya un tema que está directamente relacionado con su balance. Entonces las empresas han empezado a mover, esto ha ido evolucionando mucho estos 2 últimos años
muchas empresas están poniendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, están poniendo objetivos de neutralidad climática, que seguramente hayáis leído alguna noticia, y están haciendo algunas acciones, están empezando a medir su huella de carbono, están haciendo planes de reducción y están también algunas empezando a compensar la huella que no son capaces de reducir. Y nosotros lo que estamos viendo en ByCarbon es que esto va cada vez más, está ganando cada vez más fuerza, y yo creo que no habrá, al final no habrá ninguna empresa que no tenga esto en cuenta. Seguimos con el turno de preguntas. ¿El hándicap económico influye mucho, ya que productos con mayor huella de carbono son más económicos para la mayoría de la población? Bueno, pues en el pasado es posible que efectivamente productos que para producirlos, valga la redundancia, las empresas han tenido más cuidado pues en el empleo de determinados componentes más emisivos, por ejemplo combustibles fósiles, pues sí que hace que aquellas empresas que han evitado eso, pues a lo mejor caigan pues en sobrecostes y redunde en productos más caros. Pero a medida que las energías renovables especialmente se van adoptando más y además ya son en muchos casos más baratas que los combustibles fósiles para producir energía, pues esa diferenciación desaparecerá. Quizá la diferencia por el lado del coste, por el lado del precio, muchas veces en las propuestas de valor de los productos, pues al ser novedosas, el hecho de pues, un producto de emisiones cero, pues saben que llegan a un público más limitado y que está dispuesto a pagar más, porque hasta ahora el gran público pues no se ha preocupado mucho de eso. Entonces es algo que sí que es posible que haya ocurrido en el pasado, pero que tenderá a disiparse ese efecto. La siguiente, os quería preguntar cómo se solucionará la compra de emisiones de CO2 de unos países a otros. Bueno, ahí esto es buena pregunta, es un poco compleja porque se refiere a los mercados de carbono que tienen una cierta historia. Los mercados de carbono empezaron a funcionar con el protocolo de Kioto hace ya muchos años, en los que se negociaron derechos de emisión y lo que llaman los caps también, los techos de emisión. Y a partir de ahí, si alguna empresa o país se pasaba, podía comprar o vender derechos de emisión. Los mercados del carbono no funcionaron del todo como se pensaba. Los precios del CO2 empezaron a bajar y es ahora cuando, por ejemplo, la Unión Europea está trabajando, la Comisión Europea está trabajando en una nueva revisión de los mecanismos para regular el mercado de carbono. Los países, siguiendo el Acuerdo de París en 2015, algunos están aumentando sus ambiciones y se están poniendo nuevos objetivos de reducción. La Unión Europea se ha marcado para 2050 ser carbono neutral, y China también, por ejemplo. Y entonces ya están intentando poner en funcionamiento una serie de medidas para conseguir ese objetivo. China está invirtiendo un montón en energía renovable, está pagando sus centrales de carbón, la Unión Europea igual, están reforestando los bosques, están poniendo a disposición capital para todo tema de actividades de tecnología baja en carbono, etcétera. Están haciendo un montón de actividades
en este sentido, ¿no? Entonces es algo que va a evolucionar mucho. Ya os digo que la Unión Europea está preparando una revisión de su mecanismo para regular los mercados de carbono. Ya no tenemos más preguntas. Muy bien. Pues nada, por mi parte quisiera agradecer a Ana y a la UNED de Lugo por habernos acogido hoy aquí y por todas las gestiones realizadas por su equipo junto con Yusara para que hoy pudiéramos pasar este, para mí, agradable rato. También agradeceros a los que habéis estado al otro lado. Y bueno, como he dicho antes, pues si queréis manteneros informados sobre este tipo de cuestiones, pues podéis estar en contacto con nosotros a través de redes. Y nada, ha sido un gusto. Ignacio. Y nada, muchas gracias a todos por conectaros. Ya el simple hecho de que os conectéis y dediquéis un tiempo al tema de cambio climático ya es una primera acción. Así que nada, muchas gracias a todos y estamos a disposición por si tenéis alguna duda más que os pueda surgir o alguna curiosidad, pues nada, contactarnos y estaremos encantados de ayudaros. Venga, pues muchísimas gracias a todos de nuevo. Hasta luego. Gracias, adiós.